Emil Noether en persona. El gran resultado de Emil Noether en la física matemática, que acabamos de tratar aquí, fue una exhibición juvenil de poderío. El principal trabajo a lo largo de su vida fue la matemática pura. Su especialidad, de hecho, consistió en purificar las matemáticas. Hizo la álgebra mucho más abstracta y flexible, de manera que pudiera adaptar las construcciones recargadas que habían inventado los matemáticos creativos para su uso en geometría algebraica y teoría de números. Simplificando los cimientos, propuso formas creativas de construir sobre ellos. En busca de su pasión, tuvo que superar graves desafíos y prejuicios. David Hilbert quiso contratar a Emil Noether como colega en la mejor facultad de matemáticas del mundo, en Gotinga. Hilbert escribió: No veo que el sexo de la candidata sea un argumento contra ella. Después de todo, somos una universidad, no un baño público. pero su punto de vista no prevaleció. Emil Noether aguantó allí durante un tiempo como profesora invitada sin sueldo, pero al ser no solo una mujer intelectual, sino encima judía, con el surgimiento del nazismo se vio forzada a abandonar Alemania. Hermann Weyl escribió después como homenaje a su espíritu en aquellos tiempos duros: Emil Noether, su valor, su franqueza, su despreocupación por su propio destino, su espíritu conciliador, era, en medio de todo el odio y la vileza, la desesperanza y el dolor que nos rodeaban, un consuelo moral. Otros también han dado testimonio de su carácter desinteresado, su generosidad y, por encima de todo, su devoción apasionada por las matemáticas. A menudo se olvidaba de sí misma y, según su estudiante Olga Taussky, gesticulando de forma salvaje y sin darse cuenta de que su pelo largo se había salido de las horquillas en total desarreglo. Al considerar el trabajo de Emil Noether y repasar su biografía, me vino a la cabeza la descripción que hizo Novalis de Spinoza como el hombre embriagado de Dios. Emil Noether era la mujer embriagada de matemáticas. Esta fotografía de Emil Noether a los 20 años parece capturar su espíritu. Figura 37. Emil Noether, matemática y un ser noble. Simetría, cordura y construcción de mundos. En su Vida de Samuel Johnson, Boswell narra el siguiente episodio. Cuando habíamos salido de la iglesia, nos quedamos hablando un rato sobre el ingenioso sofisma del obispo Berkeley para demostrar que la materia no existe y que todo lo que hay en el universo es un mero ideal. Yo señalé que, aunque estamos convencidos de que su doctrina no es cierta, es imposible refutarla. Nunca olvidaré la presteza con que Johnson respondió, dándole unas patadas tremendas a una gran piedra hasta que le hizo rebotar. Lo refuto así. Tomando como punto de partida al obispo Berkeley, David Hume produjo unos argumentos más sofisticados a favor del escepticismo radical. Hume no veía forma de justificar la conjetura de que el comportamiento físico es uniforme a través del tiempo, pero sin esa conjetura ninguna predicción es segura, ni siquiera, por ejemplo, la predicción de que el sol saldrá mañana. Y aún así, la uniformidad del comportamiento no es más que un salto irracional de fe, según Hume. Bertrand Russell sintetizó el análisis de Hume en un chiste memorable. El hombre que ha alimentado al pollo todos los días de su vida, al fin un día le retuerce el cuello, lo que muestra que unos puntos de vista más refinados sobre la uniformidad de la naturaleza habrían resultado útiles para el pollo. Y Russell proseguía. Es por tanto importante descubrir si hay alguna respuesta a Hume en el marco de una filosofía que sea por completo o mayormente empírica. Si no la hay, no hay diferencia intelectual entre la cordura y la locura. En esta sección, inspirada por Johnson, voy a aceptar el reto. Para hacer que el mundo sea un lugar seguro para la cordura, volvamos a lo fundamental y consideremos qué significa justificar una creencia. Empezaremos por el famoso silogismo de Aristóteles, que estimuló el estudio de la lógica como una materia en sí mismo. A primera vista, ese clásico Todos los humanos son mortales. Sócrates es un humano. Luego Sócrates es mortal. da una impresión de profundidad y poderío lógico. Uno deduce una nueva conclusión con certeza a partir de hechos viejos.
Pensándolo un poco más, sin embargo, puede llegar a parecer vacío. Después de todo, solo tenemos el derecho a enunciar que Todos los humanos son mortales. si ya sabemos que Sócrates, un humano en concreto, es mortal. Así que el razonamiento parece ser profunda y totalmente circular. Y sin embargo, es difícil negar el sentimiento de que ahí hay algo útil y no trivial. El punto profundo, según creo, es que nos podemos sentir más seguros de la aserción general Todos los humanos son mortales. y de la identificación Sócrates es humano. que de la proposición concreta Sócrates es mortal. enunciada de modo independiente de la otra información. La fuerza del enunciado "todos los humanos son mortales" no viene, desde luego, de tomar un censo completo de la humanidad, seguido de una verificación caso a caso de que todos y cada uno de los miembros de esa clase han muerto. Para empezar, muchos de nosotros no hemos muerto. Más bien viene de un entendimiento general de lo que significa ser un humano, incluida en concreto la fragilidad de los cuerpos humanos, la fisionomía del envejecimiento y demás. Un ser inmortal tendría que diferir de manera muy significativa de lo Humano. en el sentido de esa palabra aceptado generalmente, hasta el punto de que lo definiríamos como alguna otra cosa. Y Sócrates, aunque desde luego era una persona inusual, era hijo de padres humanos, ocupaba un cuerpo humano como cualquier otro, podía resultar herido en batalla, maduró y envejeció en la escala de tiempo habitual para los humanos. En fin, Sócrates encaja con comodidad dentro de la clase Humano. de modo que el silogismo ya valía incluso antes de que Sócrates muriera, cosa que desde luego acabó por hacer. Por cierto, ¿no habría resultado más evocador y verdaderamente inductivo que Aristóteles hubiera usado este ejemplo? Todos los humanos son mortales. Aristóteles es un humano. Luego Aristóteles es mortal. Eso le habría humanizado, ¿no? También cuando estaba instruyendo a su famoso pupilo Alejandro Magno, Aristóteles podría haber usado: Todos los humanos son mortales. Alejandro es un humano. Luego Alejandro es mortal. Esa versión podría haber cambiado el curso de la historia al persuadir a Alejandro Magno de cuidar un poco más de sí mismo. Lo más probable, sin embargo, es que hubiera despedido a Aristóteles, o algo peor. Algún día, quizás no muy lejano, cuando la tecnología médica mejore y la inteligencia humana migre fuera de los cuerpos humanos tradicionales, tengamos que revisar la proposición "todos los humanos son mortales". Por ejemplo, el estatus de este silogismo resultaría dudoso. Todos los humanos son mortales. Ray Kurzweil es un humano. Luego Ray Kurzweil es mortal. Pero cuando llegue ese día feliz, si llega, la gente preferirá empezar el silogismo con "todos los humanos prístinos eran mortales", o algo por ese tipo, y proseguirán como antes, aunque incorporando unas distinciones más precisas. En cualquier caso, la mortalidad de Sócrates, Aristóteles y Alejandro nunca estuvo muy en duda, ni siquiera mucho antes de que murieran, precisamente por la razón expresada en los silogismos, una vez que los entendemos bien. El punto general para nuestro propósito actual es que los fundamentos más amplios y firmes hacen más segura la inferencia. Los enunciados generales pueden resultar puntuales útiles para los particulares, incluso cuando los últimos parecen afirmar estrictamente menos. ¿Y qué hay del pollo de Russell? El pollo piensa: El buen granjero me alimenta cada día. Mañana es otro día. El buen granjero me alimentará mañana. Se parece un montón a los silogismos anteriores, pero los parecidos no lo son todo. Aunque este silogismo tiene la misma forma lógica, su contenido efectivo es muy diferente. Un pollo lo bastante inteligente se percataría que el buen granjero no siempre le suministra la comida para pollos de la misma forma exacta ni al mismo tiempo exacto cada día, y también que el buen granjero hace muchas otras cosas. Un pollo lo bastante inteligente trataría de hacer una teoría que explicara esas otras cosas del buen granjero, y si fuera una joven gallina particularmente perspicaz,
se vería inducida a pensar en el buen granjero como en un agente egoísta con motivaciones. La joven gallina podría percatarse también de que el buen granjero y su familia comen productos biológicos, que los cultivos se cosechan, que los animales de la granja desaparecen de manera misteriosa de vez en cuando y demás. Llegada a ese punto, la joven gallina empezará a sospechar de que está por llegar un día del juicio en el que el buen granjero no se comportará como en la primera línea del silogismo. Mientras que todos los humanos son mortales, resiste a un atento escrutinio y forma parte de una visión del mundo abarcadora y coherente. El buen granjero me alimenta cada día, no lo hace. Para recoger el guante de Russell, responder a Hume y defender la cordura, tenemos que justificar nuestra conjetura de la uniformidad de la naturaleza. Podemos hacer la conjetura más segura, como acabamos de discutir, dotándola de unos fundamentos más amplios y firmes. Nuestra formulación de la uniformidad en el tiempo, como un enunciado sobre la simetría de la ley física, nos ayuda a hacerlo de varias maneras. Podemos extraer de ello muchas consecuencias que no son en modo alguno obvias, pero que resultan ser rasgos verdaderos del mundo físico. La más simple, podemos repetir unas mediciones delicadas a distintos tiempos y comprobar si los resultados concuerdan. Si miramos a estrellas y galaxias distantes, accedemos al pasado con más profundidad, porque la luz viaja a velocidad constante. Podemos comprobar si sus líneas espectrales pretéritas siguen el mismo patrón que las que observamos hoy. De esta manera, vemos que entonces operaban las mismas leyes de la física atómica que operan hoy. Y además, inspirados por Noether, podemos comprobar la conservación de la energía. Esto no es en absoluto embellecer algo que ya es perfecto o rizar el rizo, porque la conservación de la energía se emplea bien a fondo al analizar las reacciones de partículas elementales que sondean condiciones muy extremas. Ahora que esas pruebas y otras se han realizado con gran cuidado y precisión, el argumento a favor de la cordura es fuerte. Para redondear esta reflexión, debemos señalar dos uniformidades adicionales de la ley física, junto a la uniformidad en el tiempo, que son casi tan básicas como la construcción de mundos: la uniformidad en el espacio y la uniformidad de sustancia. La uniformidad en el espacio que mencionamos antes comparte con la uniformidad en el tiempo las pruebas experimentales y astronómicas, inspirados por Noether, podemos comprobarlas de otra forma, comprobando la conservación del momento. De nuevo, esto no es en absoluto rizar el rizo, porque la conservación del momento se emplea bien a fondo al analizar las reacciones de partículas elementales que sondean unas condiciones muy extremas. Por último está la uniformidad de sustancia, el hecho observado de que todos los electrones, por ejemplo, tienen exactamente las mismas propiedades. Esta suposición está implícita en todas las aplicaciones de la física atómica moderna, la electrónica y la química, aunque se suele dar por hecha, es todo lo contrario de obvia. En la manufactura humana, el uso de partes intercambiables fue una innovación revolucionaria y supuso un duro trabajo alcanzarla. Sin embargo, mucho antes de las innovaciones de Samuel Colt y Henry Ford, el artesano de la naturaleza había anticipado las virtudes de las partes intercambiables. En la teoría central de hoy, el carácter intercambiable de los electrones es consecuencia del hecho de que todos los electrones, por ejemplo, son excitaciones mínimas, cuantos, en un fluido común que llena el mundo, y de que las propiedades de ese fluido son uniformes en el espacio y el tiempo. Así, en el marco de la teoría cuántica, la uniformidad de sustancia no requiere conjeturas adicionales. Se desprende de la uniformidad del espacio y del tiempo, y por lo tanto, como nos enseñó Emmy Noether, de la simetría.